gustó, me motivó mucho porque siempre en la UNIAC y en la HS llegar a salir como un promotor, como el que tiene como un pequeño pulpo rosado que tiene donde quiera contacto y que sabe de todo y todo lo resuelve, pero la Celita es muy intelectual y ha logrado una capacidad teórica bastante sólida a partir de toda la orientación que ha recibido de sus maestros. Uno de sus maestros está aquí, ¿no? Sí, allá atrás. Y se ha graduado prácticamente empíricamente de crítico, de antropólogo social. Llevamos muchos años trabajando juntos. Tomé la decisión de que a partir de sus capacidades, de su experticia, como se dice ahora, antes la gente decía su experiencia, ahora está de moda la palabra experticia, la palabra resiliencia, un montón de palabritas que está usando la gente que están bien empleadas, algunas otras veces mal empleadas. Pero bueno, hoy demostró con creces, después de 11 ponentes de Estados Unidos, de España, de México, una representación de la Escuela de Antropología Mexicana muy sólida, no solo de Mérida, de Yucatán, de Jalapa, del Colegio de México, de la UNAM, realmente de Estados Unidos también, unos ponentes muy interesantes. Yo realmente no sabía que la obra gallego había tenido tanta crítica, ¿no? Porque todo es cimarrón, pero es que no, es que Gallego tiene un montón de críticos en el mundo académico de Irlanda, de Suecia, de muchos lugares, y eso, bueno, yo lo desconocía, porque realmente a veces los textos sobre esas lenguas no nos llegan a nosotros, no nos llega lo que se escribe en España, lo que se escribe en América Latina. Pero imagínense lo que se escribe en Croacia, o se escribe en China o en Japón, no me llegan las críticas. Y hay críticas, por ejemplo, de libros míos como Cimarrón en lugares, en el Líbano, en árabe, que realmente me han llegado las críticas, pero no sé lo que dicen, no sé por ello, te hablo español un poquito y me adiestro en el inglés porque no me queda más remedio que vivir allá y aprender el idioma de niño. Pero incluso los años que estuve en Francia fue terrible. Me acuerdo que la misma Elena Poniatowska, que un día me fue a visitar a mi casa de allá de París, en la UNESCO, y dijo que yo le hablaba a la conserje en español porque había mucho frío y era como un 27 de octubre, me habían puesto la calefacción todavía. Yo me quejé ante la portera en español y me dice, es una vergüenza que tú te dirijas a una francesa en español. Digo, no sé, ella gallega. Ahí está la palma con la cruz de Santiago de Compostela, la cruz de Santiago y la boina de Gallego. Por eso ustedes oyeron una gaita que vieron luego a Lázaro Ross cantando entonando un canto yoruba. Esa gaita es la gaita gallega, porque hay la gaita irlandesa. Entonces declaramos cerrado el primer coloquio internacional gallego, antropología, y cultura.